amén. Sé que lleva mucho tiempo de pie. Vamos rapidito al pasaje bíblico para que se pueda hacer. Sí, bien, vamos a buscar en Primera de Pedro, el capítulo 3, versículo 3. Y vamos a hablar de esta interrogante que hace el apóstol Pedro. Y yo quisiera compartirla con ustedes en esta hora. Cuando lo tengan, puede decir amén. Bien, esto es rápido, es cortito. Dice así en el nombre del Señor. Dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Vuelvo y repito. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Oramos. Señor, te damos gracias infinitas por la oportunidad que tú nos brindas de poder estar aquí en el templo para darte gracias, para darte la gloria y la honra. Gracias por tu misericordia, gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia. Mira, Señor, te pedimos en esta hora, Espíritu Santo, que seas tú el que ministres a nuestras vidas en esta hora. Aunque pueda ser yo el que traiga la palabra, pero yo no puedo traer nada sin tu dirección. Señor, ministra a cada hermano, ministra a cada necesidad, desde el niño hasta el más adulto en este lugar, Señor amado. Que sea de bendición, que sea de edificación y sea de consolación en tu nombre. Amén. Pueden sentarse. Bien, Sandra está un poquito delicada, esta vez no pudo venir, pero para la próxima pues esperamos que pueda venir. La última vez que estuve aquí, tuve el privilegio de traer el sermón. No sé si algunos se acuerdan de los que estuvieron aquí, de qué hablamos, que a veces yo pregunto, pero la razón por la cual lo hago es por la siguiente: es importante a veces que el que predica tiene que tratar de ser lo más entero posible. ¿Sabe por qué? Porque lo que uno va a transmitir es un mensaje que no es de uno. Yo no voy a traer un mensaje que no es mío, porque es mío. Yo voy a traer un mensaje que es de parte de Dios y que está a través de la Escritura. Mi responsabilidad es tratarlo de articular lo mejor posible para la comprensión de la congregación. Y nosotros como congregación somos responsables entonces de tomar esa información, evaluarla, analizarla y decir: mira, Señor, esta área de mi vida necesita ser atendida, este renglón de mi ser necesita ser atendido. Y se lo digo con todo el aprecio y con toda la candidez, porque aunque yo estoy aquí en al frente con ustedes, aquí en este púlpito, significa también que yo necesito que Dios ministre a mí. Así que ninguno estamos exentos. Simplemente lo único particular es que me toca a mí dirigirme hacia usted. Bien, vamos a tocar un pasaje que yo considero en mi aspecto personal es interesante, y yo no sé si de la forma en que yo lo he podido ver ustedes lo han visto, pero yo espero que en esta ocasión lo puedan ver con la intención de que puedan indagar en este pasaje luego de que terminemos el sermón, para que usted lo evalúe y usted se dé cuenta lo grande que es Dios. Fíjese, yo les recomiendo, por lo menos a los que los hermanos de la iglesia, los que les gusta estudiar, si pueden tomarse lo que se llama un curso de lógica. ¿Por qué le digo eso? La lógica es algo que facilitaría nuestras vidas. Yo creo que muchos de los problemas que a veces nosotros tenemos es porque a veces no utilizamos la lógica. Y desafortunadamente en nuestras iglesias, no por decir en todas, pensamos que la lógica, la espiritualidad y la fe no van juntas. Pero hermano, no es así. La lógica, la espiritualidad y la fe
tienen que ir juntas. Por eso es que cuando usted va a la esencia de la Escritura, Dios quiere que nuestra fe piense y nuestra razón crea. Escuche bien, Dios quiere que nuestra fe piense y la razón crea. Bien, ¿y por qué yo les menciono esto? El apóstol Pablo en una ocasión dijo que el culto de los cristianos es un culto racional. Y la palabra racional viene de la palabra lógica. Quiere decir que el servicio que traen los cristianos es un servicio lógico, tiene propósito, tiene una definición. Ustedes se han reunido en esta estructura porque tienen un objetivo definido. Ustedes reconocen que el que dirige sus vidas es Dios a través de la persona del Espíritu Santo, y que con su dirección su vida es más llevadera porque tienen sentido de rumbo. Y aunque posiblemente usted y yo no nos acordamos posiblemente de muchos pasajes y de algunas promesas bíblicas de inmediato, podemos encontrar pasajes que dicen: no te dejaré, no te desampararé, sobre ti fijaré mis ojos. Pero esa expresión está condicionada a que el individuo que busca a Dios entre en una relación con Él. Por lo tanto, la vida de relación con Dios es importante porque, fíjese, Dios tiene promesas para los suyos. Pero dentro de esas promesas hay unas condiciones. Y a veces, sin darnos cuenta, muchos de nosotros queremos los beneficios de Dios, pero a veces no queremos las obligaciones. Pero Dios sí quiere que usted disfrute de sus beneficios y entienda que sus condiciones tienen un fin determinado para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Como les señalaba anteriormente, quiere decir que la vida de los cristianos no es una ilusión, no es una fantasía, es una posición de vida rigurosamente lógica. Amén. Quiere decir que usted creyente, usted vive en un mundo real donde hay unas circunstancias, donde hay unos problemas, donde usted siente y padece, pero eso a usted no lo va a desviar de la fe que tiene en Jesucristo. Y es bien importante que usted entienda esto, porque lo que trato de presentar a través del mensaje que quiero traer, que se titula La esencia de tu ser, el apóstol Pedro comienza con una interrogante: ¿quién es aquel que te podrá hacer daño si tú sigues el bien? Y yo no sé si usted ha dado al análisis, pero por lo menos existen dos tipos de preguntas. Está la pregunta que pide información y está lo que se conoce como la pregunta retórica. La pregunta que pide información es aquella pregunta que te pide a ti respuesta, como por ejemplo, ¿cómo se llega de punto A a punto B? Eso es una pregunta que te pide a ti respuesta. Por lo tanto, te está interrogando mediante una información, solicitando que le des una respuesta asertiva. Pero también está lo que se conoce como la pregunta retórica. La pregunta retórica, en comparación con la pregunta de información, es que la pregunta retórica no te está pidiendo respuesta. ¿Sabe por qué? Porque la pregunta retórica tiene la respuesta dentro de la pregunta, en un sentido negativo. Yo no sé si cuando usted era muchacho, era chiquito, a veces le decían: ¿cuántas veces te dije que no pasaras por la sala cuando el piso está mapeado? Eso es una pregunta retórica que ya tiene la respuesta dentro de la pregunta. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tomamos esa pregunta y le quitamos esa interrogación? Ya deja de ser una interrogación para convertirse en una afirmación. Y diría: nadie
hará daño si tú sigues el bien. Pero ¿sabe una cosa? Todo tipo de pregunta que tiende a ser ambigua en términos filosóficos trae problemas. Esta pregunta que está haciendo el apóstol Pedro es una pregunta que para términos de análisis vendría siendo una pregunta ambigua. ¿Y por qué yo le digo a ustedes que vendría siendo ambigua? Porque usted posiblemente viene a su mente y dice, bueno, quiere decir que si yo estoy en Cristo, a mí no me van a pasar problemas. Quiere decir que si yo soy en Cristo, a mí no van a venir dificultades. Por lo tanto, si yo estoy teniendo dificultades es porque posiblemente yo no estoy en Cristo. Pero yo no estoy diciendo eso como afirmación, se lo estoy diciendo porque en sentido analítico es algo que viene a nuestra mente. Ahora, hay una serie de preguntas que tendríamos que hacernos para poder ver qué es lo que Pedro quiere decir aquí. No pierda la perspectiva. Ahora bien, dice que nadie te podrá hacer daño si vosotros decides hacer el bien. Y fíjense, si yo les pregunto a ustedes, ¿quién nos dio la vida? Usted me va a decir, pues Dios. ¿Y quién dio Dios la administración de esa vida? A mí. ¿Se da cuenta? ¿Quién es el único que puede hacer daño a esa vida? Yo. Sigamos el hilo. Ahora bien, cuando la Biblia dice, una vez Jesús dijo, yo doy vida y vida en abundancia, el adjetivo abundante no se refiere en términos cuantitativos. Escuche bien, el término abundante ahí que Jesús está señalando no se refiere a términos cuantitativos, se refiere más bien a términos cualitativos. Significa vida abundante, vida rica. Significa vida con todo lo que hace falta para ser feliz. Por lo tanto, no tiene una conexión con el elemento físico. Y si usted comienza a mirar dentro de esa perspectiva, va a poder identificar por qué el apóstol Pedro se está refiriendo de forma retórica. Y si analizamos lo mismo también aparece con la expresión que está en la Biblia con vida eterna. ¿Por qué vida eterna? Simplemente en la Escritura se señala a los que son salvados. Porque la definición que posiblemente muchos de nosotros de lo que tenemos como vida eterna es vida que no se acaba. Pero fíjese, si vida eterna es vida que no se acaba, eso no tendría nada de particular. ¿Sabe por qué? Porque la vida de cristianos y no cristianos no se acaba, no se extingue. La muerte no extingue la vida. La muerte más bien transforma la vida. Por lo tanto, vida eterna tiene que tener un nivel de trascendencia mayor de lo que nuestra mente finita puede imaginar. Vida eterna, si usted analiza, tanto aquellos que están en Cristo como los que no están en Cristo van a disfrutar de vida eterna. Porque para los que puedan vivir en condenación eterna, ¿qué es lo que tienen que tener para estar en condenación? Vida. Y si no tienen vida, no pueden experimentar ¿qué? Condenación eterna. Por lo tanto, si usted utiliza la lógica, se da cuenta que está hablando a un nivel más elevado. Por lo tanto, vida eterna es vida con Dios. Vida de relación continua con Él. Vida eterna es que tú tengas un limón, te encuentres un poco de hielo y tengas una limonada. Vida eterna es encontrarte tú descalzo y ver a otros sin piernas. ¿Te das cuenta?
vida eterna, que lo único que tengamos que comer sea lo que llamábamos en Puerto Rico ñamebrujo, y no tiene ni siquiera bacalao para echarle de mezcla y usted le echa un poco de aceite, eso es vida eterna. ¿Se da cuenta? Vida eterna es la cosmovisión que el creyente comienza a visualizar cuando comienza a tener una relación con Dios y se da cuenta que aunque vive en un mundo real, sabe que las circunstancias negativas pueden en algún momento dado tocarle la puerta, pero que por encima de que esas situaciones toquen a la puerta, él pueda mantenerse firme. Y ese es el detalle. Entonces, usted dirá, bueno, ¿y cuál es la lógica de todo esto? Mire, si Dios puso todo esto en mis manos para que yo lo administre. Que por ejemplo, Pablo en un momento dado dijo, he aprendido a contentarme en todo lo que tengo. Contentarme es una palabra compuesta y en su escrito, se diría en su escrito original griego, contentarse significa he aprendido a ser autosuficiente. No es aquí un sentido de autosuficiencia que no dependiera de Dios, sino que reconocer que su sostenimiento venía de Dios, no en base a circunstancias favorables o desfavorables. Por lo tanto, lo único o el único que le puede hacer daño a nuestra vida, ¿quiénes somos? Nosotros mismos. Y es importante que sepamos eso, porque ¿quiénes son los últimos que tienen en la vida del ser humano, en su felicidad o en su desgracia? ¿Dios? No. ¿El diablo? No. Ni Dios ni el diablo tienen la última palabra. Porque si Dios tuviera la última palabra, nadie se perdía. Y si el diablo tuviese la última palabra, nadie se salvaba, porque era la voluntad de Dios que nadie se perdiera. Y si usted lo analiza desde ese punto de vista, se da cuenta que la Biblia también dice, cuando Dios dijo en Deuteronomio, pongo delante de ti la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Y después hay una coma y dice, escoger pues la vida. Quiere decir que Él deposita en nosotros esa autoridad para que usted y yo administremos esa vida. Y si nosotros somos responsables en administrar en esa vida, nosotros entonces tenemos que cuidarla con un sentido responsable. Y posiblemente yo le puedo traer una ilustración, por ejemplo, de un jíbaro del campo que una vez había preparado un jardín maravilloso, bien lindo, y llegó una señora y dijo, las cosas lindas que hace Dios, las maravillas que hace Dios. Y aquel jíbaro, como dicen en el campo, se enfogonó y dijo, oiga doña, será lo que entre Dios y yo hemos hecho, porque cuando Dios tenía esto por su cuenta, lo que había aquí era hierba mala. La azada que yo tuve que pasar, los cubos de agua que yo tuve que traer, las máquinas que tuve que pasar. Ahora bien, ¿qué es la vida? La vida es la combinación entre el esfuerzo divino y la participación humana. Eso es la vida. Y cuando nosotros vemos lo que Dios pone al frente de nosotros y lo da en autoridad para que tengamos cuidado, podemos hacer como el jíbaro que convirtió aquella maleza en un jardín atractivo, aunque otros no habían visto la perspectiva. ¿Se da cuenta? Y si seguimos en ese mismo análisis de lógica, fíjense, ahora, ¿cómo nosotros podemos articular Primera de Pedro 3:13? ¿Qué pregunta sugiere aquí lo que quiere decir el pasaje? Si yo le digo a usted, si te roban el carro, ¿te hicieron daño? ¿O acaso somos nosotros los que decimos, gloria a Dios, Señor, porque me robaron el carro? ¿Por qué no me lo robaron antes?
Si aquí el salario que te tomó trabajo de un mes viene un sinvergüenza y te asalta y te lo quita, ¿no te hicieron daño? O decimos, Señor, te doy gracias porque me acaban de robar el salario y ahora no tengo con qué pagar las cuentas. Te alabo de todo corazón. ¿Te das cuenta? Analicen lo que estamos diciendo. ¿Cómo el apóstol Pedro se atreve a decir que si tú mantienes una vida y una conducta íntegra, nadie te puede hacer daño? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pedro? Yo creo que uno de los problemas que nosotros los creyentes tenemos es que nosotros no estudiamos la Biblia. Nosotros pensamos que Dios es mago. Nosotros pensamos que Dios hace magia. Y le voy a dar un ejemplo. Confiesa sabiduría y vas a recibir sabiduría sin estudiar. Confiesa prosperidad y vas a ser próspero sin trabajar. Como si Dios fuera mago. A veces nosotros vemos la escritura como si fuera una especie de bola de cristal, en donde Dios nos quiere que supuestamente revelar, y sin darnos cuenta estamos peores que los agoreros y que los espiritistas. Cuando en realidad Dios no es mago. Dios desea que tú seas partícipe con Él del esfuerzo que Él ha hecho para que tú y yo podamos tener vida abundante. Y si usted comienza a analizarlo dentro de esa perspectiva, mire, usted se va a dar cuenta que los problemas tienen fecha de inicio, pero también tienen fecha de expiración. Tienen fecha para terminar. Y el que lo mira dentro del ojo de la fe se da cuenta que la circunstancia se constituye ser una escuela de aprendizaje para Dios modificar postulados, conductas, actitudes de nosotros, que a través de la circunstancia se convierte en sí en una escuela de preparación para la esencia de nuestro ser. Ahora bien, cuando Pedro está utilizando el versículo, aquí Pedro no se está refiriendo a daños físicos. Pedro no se está refiriendo a daños en la propiedad. Miren, a nuestro cuerpo lo pueden dañar. A nuestra propiedad la pueden destruir. ¿Sí? La pueden destruir. Por eso es que en 1 Corintios 4:16 dice, hermano, por tanto no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Si usted lo toma en comparación a lo que está diciendo Pedro, a lo que está hablando Pablo, podría ser contradictorio, pero no, porque lo que está hablando Pedro aquí no se está refiriendo a lo externo, sino más bien a lo interno. Ahora bien, cuando Pedro dice que nada te puede dañar, se está refiriendo, escuche bien, a la esencia de tu ser. Se está refiriendo al hombre interior. Porque le voy a decir algo. Lo que se deprime no es el cuerpo. Lo que sufre y lo que le da tristeza no es al cuerpo. Lo que le da ansiedad no es al cuerpo. Lo que usted y yo cuando experimentamos angustia, eso no lo da el cuerpo, es el interior que hay en nosotros y se refleja a través de nuestro cuerpo. Y cuando Él dice que no te podrá hacer daño, quiere decir, la esencia de tu ser no podrá ser tocada. Mire, le voy a dar un ejemplo. Hay una fábula hinduista que enseña que había un mago con una varita, entró a un local y encontró un ratoncito temblando de miedo. El mago, viendo al ratón asustado, le preguntó, ¿qué te pasa? Y él dijo, es que veo un gato delante de mí. El mago, creyendo que podía ayudar al ratón, lo convirtió en gato y se fue. Al rato regresó y encontró que el gato estaba temblando. Y le dice, ¿qué te pasa? Es que tengo un perro delante de mí. Pues tomó al gato y lo convirtió en perro. Y se fue.
Más adelante regresó y encontró que el perro estaba temblando y le dice: ¿y ahora qué te pasa? Es que hay un hombre con una escopeta delante de mí. El mago se dio cuenta que habiendo convertido el ratón en gato y el gato en perro no había resuelto nada. Se dio cuenta que los problemas del ratón no estaban en la forma externa, sino en el corazón. Y el mago le dijo: ya yo no te voy a convertir en nada más, porque no importa en lo que yo te convierta, tú siempre vas a seguir teniendo corazón de ratón. ¿Te das cuenta? Y en la Biblia, le voy a dar un ejemplo de esa fábula hinduista, el caso de José. A José le pusieron 5 vestidos en su historia bíblica. Y no importa que un paréntesis de su vida haya estado en abundancia, en esclavitud, en la cárcel, en la gobernación, siempre fue el mismo hombre. ¿Qué quiere decir? A Dios le interesa la persona que está dentro del tuxedo, no el tuxedo de la persona. ¿Qué significa? Que aunque tú estés en crisis como le pasó a José, escuche bien, porque cuando usted analiza la historia de José, cuando su papá le puso la túnica, especifica la Biblia que la túnica le llegaba hasta los codos. Y cuando dice que llega hasta los codos, en mi barrio dicen que no va a dar ni un tajo. Quiere decir que lo que iba era a supervisar. Pusieron al más chiquito a supervisar a los más grandes. Y eso trajo molestia. Y esa molestia lo trajo a que lo vendieran. Y ahí cuando lo vistieron con ese traje, se estaba ganando como por ahí el franking regalado. El billete sin sudarlo. Hasta que lo vendieron. Escuche bien, estaba viviendo en la prosperidad plena y de la noche a la mañana salió viviendo en un bohío. ¿Sabe por qué? Porque lo vendieron como esclavo. Se lo vendieron a unos madianitas. Y dice la Biblia que se puso a trabajar. Y cuando se puso a trabajar, Dios, cuando llegaron las promociones, él salió en la lista de promoción y lo tomó Potifar y lo compró y lo tomó y se lo llevó para su casa. Y ahí siguió siendo el mismo, siguió siendo un hombre íntegro. Y cuando se le apareció la Lewinsky egipcia, ¿usted sabe lo que hizo? Arrancó a correr y lo metieron preso por difamación. Fíjese, fue preso. Cuando estaba preso y tenía la túnica antes, no podía interpretar los sueños, pero cuando estaba preso, ¿qué pasa? Allí Dios lo usó. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo podemos tener traje de mendigo, pero si nuestra alma está perlada, Dios te puede usar como profeta. ¿Te das cuenta? No es el tuxedo, sino es la persona que está dentro del tuxedo. Miren, si José era un hombre que el interior estaba sano, que cuando tuvo el faraón los sueños de las vacas gordas y las vacas flacas, a él le llevaron a Huerta del Mercado, a El Cólubu, a toda esa gente para la que le interpretaran, y ninguno le pudo interpretar al faraón. Pero la Biblia dice que el copero se acordó de José. Y eso es bien lindo cuando Dios se acuerda y nos trae a sus memorias. Y el copero se acordó, y esa traducción significa que Dios lo tocó para que trajeran a José. Y miren lo que le dijo un muchacho que estaba vistiendo una túnica de preso, porque cuando lo fueron a llevar para el faraón lo tuvieron que bañar, lo bañaron con maja, lo perfumaron, lo llevaron limpiecito porque no iba a llevar los olores de la cárcel. Y cuando llegó allí, miren la respuesta que dio este muchacho: faraón, el único que puede interpretar esos sueños es Dios. Él no dijo: el único que puede interpretar esos sueños soy yo, es Dios. No estaba ese ser sano. Qué lindo es que en medio de las circunstancias
y después de la crisis usted puede estar de pie. Amén. Mire, lo mismo pasó con la historia de Job. Un hombre consagrado, dedicado, perdió sus hijos, perdió sus propiedades y perdió su salud. Y más adelante dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Para usted poder expresarse a esa magnitud, quiere decir que había relación de tal forma que cuando trataron de hacerle daño a la esencia de tu ser, no te pudieron hacer daño. Otra de las historias que a mí me encanta fue la historia de Esteban, cuando lo apedrearon. La Biblia dice que él durmió. Durmió es una metáfora que se utiliza para morir. Pero yo me atrevería, como yo no soy teólogo profesional y tengo que guardar el prestigio, yo me atrevería a decir que él descansó. Porque cuando dijo: Señor, no tomes en cuenta el pecado de esta gente. Y miren, allí los apedreaban. Y usted sabe una cosa: cuando apedreaban a una persona, lo sacaban del pueblo. Porque sacarlo del pueblo era representativo de sacar el pecado. De sacar el pecado para destruirlo. Y dice que él durmió. Pero uno de los impactantes es el mismo Señor Jesucristo, que cuando estaba en la cruz y estaban poniendo los clavos, él dijo: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Lo maltrataron, casi lo mutilan, lo molieron por completo, pero no pudieron tocar la esencia de su ser. Estamos entendiendo ahora a lo que se está refiriendo Pedro, que nadie te podrá hacer daño si tú decides hacer el bien. Había un hombre para la Segunda Guerra Mundial, un muchacho para aquel tiempo, se llamaba Víctor Frankl. Víctor Frankl era un judío austriaco que la Gestapo lo separó de sus padres, mataron a sus padres, se lo llevaron a un campo de concentración y lo metieron en un freezer sentado en una silla de metal. Y cuando él estaba sentado allí, dijo lo siguiente: todo me lo han quitado todo, pero no van a poder quitar de mí la forma en que yo quiero reaccionar. Usted sabe cuál es el asunto aquí. El problema no es qué es lo que nos ocurre, sino cómo nosotros reaccionamos a lo que nos ocurre. Él tenía el poder de bendecirlos o maldecirlos. Esa decisión está ¿dónde? En vuestras manos. Esa autoridad Dios la delegó en nosotros. ¿Y por qué yo les menciono esto a ustedes? Yo les menciono esto a ustedes por la sencilla razón. En la vida tenemos que aprender a diferenciar que hay todo lo que nosotros nos rodea es contingente. ¿Y qué es contingente? Lo contingente es lo que usted puede tener hoy y mañana no lo tiene. Sus hijos, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros nietos son contingentes. Hoy los tenemos, y si hoy los tenemos, tenemos que disfrutarlos. Tenemos que enseñarles del amor de Dios, porque posiblemente mañana no los podamos tener, porque ya crecieron, se independizaron, se fueron. No hagamos una necesidad aquello que es contingente, porque lo único que es una necesidad es Dios Todopoderoso. Ese sí es una necesidad. Y si usted y yo comenzamos a ver dentro de la óptica bíblica, como lo señaló el apóstol Pedro, usted va a poder cuidar a través de la Escritura la esencia de su ser. Y vuelvo y le pregunto: ¿quién es aquel que podrá dañar si vosotros deciden hacer el bien? Ya voy a acabar porque voy para la conclusión. Porque yo lo que vine fue a hablarle de eso, yo no vine a hablarle de demanda. Y fíjese, y cerramos lo siguiente. El apóstol Pablo está claro
en esta expresión de este versículo, cuando utilizó diciendo, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros deciden hacer el bien? El apóstol no se estaba refiriendo a daños físicos a nuestro cuerpo, ni a daños a la propiedad. Él habló en un término más elevado. Estaba hablando de la esencia de nuestro ser. El hombre interior que vive ahora bajo la guía del Espíritu Santo, que mientras está expuesto en este mundo, puede sufrir daños físicos, puede sufrir daños a la propiedad, pero la esencia de tu ser no la van a poder tocar. Entendemos que lo que nos ocurre no es el problema principal, sino cómo nosotros reaccionamos a lo que nos ocurre. Y si nosotros tenemos la perspectiva bíblica, vamos a darnos cuenta que lo que nosotros tenemos hoy en nuestras manos es contingente, porque lo único que es una necesidad, ¿quién es? Dios Todopoderoso. Amén. Si yo les pregunto, ahora pueden leer y tiene ahora lógica lo que dijo apóstol Pedro, que nadie te podrá hacer daño si vosotros deciden hacer el bien. Nadie va a poder tocar la esencia de ti si tú estás abrazado en la presencia del Señor mediante una vida de relación. Vamos a estar en pie. Gloria a Dios. Traté de terminar lo más antes posible. Yo sé que en nuestra cultura se acostumbra a llevar un sermón de hora, pero yo he tratado de disciplinarme yo mismo y decir, hay que llevarle a la gente lo que la gente necesita escuchar. A Dios saber, no lo que necesitan escuchar. Y si esta información le es útil para ustedes, se va a quedar. Porque si les hablo más de un rato, se les va a olvidar. Vamos a orar. Y posiblemente usted dirá, bueno, yo quiero que la esencia de mi ser sea fortalecida. Yo quiero que, aunque yo vivo en un mundo donde yo tengo una percepción distinta, Dios vive en una realidad constante. Y yo quiero aprender a abrazar la realidad de Dios a través de la persona del Espíritu Santo que está en mí. Yo le voy a decir una profecía de tanteo. Todos aquí tenemos problemas. Eso es profecía de tanteo. Eso es todo lo que estamos aquí. Y lo digo sin temor a equivocarme, 100%. Ahora, cómo cada uno de nosotros vemos esa situación es la diferencia. Yo le voy a decir algo. Es la voluntad de Dios vuestra santificación. Es la voluntad de Dios que aprendamos a comenzar a deslindar lo que es contingente de lo que es necesidad. Lo único que es necesidad es Dios. Las cosas que tú tienes hoy, Dios te dice, administralas, sé mayordomo de ellas, pero no estés sujetos a ellas. Porque cuando aprendemos a desconectarnos de ellas, el día que se vayan podemos decir, yo lo tuve, ya posiblemente y lo disfruté, pero ahora tengo otras cosas que Dios quiere que le ponga atención, pero sobre todas las cosas, Él es mi necesidad. Él es la razón de vivir. Él es en donde yo debo fijar mis ojos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Si hay alguna persona que desea la oración, puede hacerlo con toda confianza. Si desea pasar al frente, déjeme decirle algo. Yo no tengo poderes especiales. Yo no lo voy a tocar y se va a caer de espalda. No, hermano, usted tiene una relación con Dios. Usted puede pasar en confianza y Dios va a trabajar con usted a través de la persona del Espíritu Santo, porque lo que Dios está queriendo evaluar ahora es nuestra integridad, nuestra honestidad. Y vamos a hacer oración. Si usted desea, puede pasar al frente. Si quiere quedarse ahí como usted desee.
pero lo importante, Dios le bendiga, hermano. Vamos a orar y así entregamos la parte, pero eso a usted no lo limite de pasar al frente. Déjeme decirle, se ha creado un concepto, muchos de los que predican miden la calidad del mensaje por los que pasan al frente. A mí si pueden pasar bien y si no, no pasan. Acuérdese una cosa, la gente a veces dice, hermano, la gente predica y la gente no se convierte. Es que mi trabajo no es convertir a la gente, yo no tengo poder para convertir a la gente. Pero sí, lo único que yo puedo hacer es decirle a la gente qué es lo que tienen que hacer para ser salvos. Es lo único que podemos hacer, eso es lo único que puede hacer la iglesia. Convertirse es un cambio de conciencia. Yo puedo estar 20 años en la fe y no ser un discípulo, puedo ser más que creyente. Los creyentes vienen a la iglesia, vienen al templo, se reúnen al templo, pero todavía tenemos una mente pagana. Pero los discípulos buscan a Dios en conducta y desarrollan una mente bíblica. Y yo admiro a los que pasan, porque son valientes. Yo admiro a los que integran, porque son gallardos. Así que, hermanos, vamos a orar. Y vamos a orar por nuestros hermanos para que Dios los bendiga, Dios los prospere en todas las áreas de su vida. Y así le entregamos la parte al pastor en esta hora. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos brindas. Gracias por nuestros hermanos, Señor, que pasaron al frente. Señor, ellos quieren fortalecer la esencia de su ser a través, Señor, de una relación más íntima contigo. Te pedimos que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú los prosperes, que tú los ayudes. Señor, que ellos puedan seguir caminando en ti, no pese a las adversidades de la vida, y que de sus labios pueda salir de forma espontánea. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres mi necesidad, porque tú eres lo que yo necesito para funcionar. Bendice la congregación, bendice la niñez, Señor, añádela a los que han de ser salvos, Señor, y que puedan reunirse para adorarte y buscarte, Señor, en esta iglesia que tú has ubicado en este lugar. Mira los que tienen enfermedades físicas, Señor, tú puedes sanarlos en esta hora. Señor, mira los que están pasando por un momento de crisis, donde lo que reacción que hay en estas situaciones, Señor, se sienten perturbados en esta hora. Espíritu Santo, comienza a ministrar paz, comienza a ministrar, Señor, sobre ellos, Señor, sentido de rumbo, porque solamente en ti, Señor, podemos alcanzar reposo. Tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. Y si perseveramos en ti, nuestro ser será protegido a través de ti. Gracias, Señor. Bendice la iglesia en tu nombre. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Muchas gracias.